¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El término propiedad intelectual se refiere a la protección del producto del intelecto humano, sea en los campos científicos, literarios, artísticos o industriales. Esta protección concede a los creadores, autores o inventores un derecho temporal para excluir a los terceros de la apropiación del conocimiento por ellos generados. El tema de esta tarde es la propiedad intelectual y los derechos de autor. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho. El consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes, con el gusto de verte como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciada? Igualmente para mí es un placer saludarlo y también dar la bienvenida a todas las personas que muy amablemente nos sintonizan, nos siguen como cada semana. Quiero aprovechar para recordarles que esta transmisión es completamente en vivo y si usted se quiere poner en contacto con nosotros, lo puede hacer a través de nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, ahí transmitiendo completamente en vivo y nos puede hacer llegar sus mensajes, sus comentarios, sus dudas sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy o sobre cualquier otra problemática legal que usted esté viviendo y con gusto nosotros podemos brindarle orientación, asesoría, canalizarlo con alguna institución que lo pueda ayudar, porque esa es precisamente la labor de este programa. Búsquenos como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así el nombre completo, y por ahí nos va a ver esta transmisión y las anteriores. Subimos contenido cada semana, lo mismo que en YouTube y en Spotify. Si no nos puede estar viendo, bueno, pues nos puede estar escuchando ahí a través de esta plataforma. Y bueno, pues también, por supuesto, a través de la señal de TV UAC, en televisión abierta, estamos en el canal 24.1, si tiene sistema Megacables, el 124, el canal 24 en Axtel, o el 14 de Easy, o entre otras sistemas de televisión por paga. Sí, bueno, sin lugar a dudas, el tema del día de hoy, como lo comentábamos, la propiedad intelectual y los derechos de autor, sin lugar a dudas, reviste una gran importancia y no se diga más en esta máxima casa de estudios y en todas las instituciones educativas, porque usted a lo mejor, egresado, muchas personas que hacen proyectos de investigación como producto de una tesis o producto de un proceso de titulación, pues desde el momento que crean una obra literaria, desde el momento que hacen una invención, desde el momento que aplican conocimientos técnicos o incluso alguna inventiva o inspiración que se tenga para realizar este tipo de actividades, pues es importante patentarlos, es importante tener un registro y de ahí reviste la importancia pues, para poder comentar qué implica los derechos de autor y qué implica hablar del indautor o el INPI en concreto. Y para ello, licenciada, si pudiéramos presentar a nuestra invitada para entrar en tema. Claro que sí, con mucho gusto les comento que hoy está con nosotros la licenciada Wendy Berenice de la Vega Gómez. Les comento que ella es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de esta máxima casa de estudios y también cuenta con diversos cursos ante la OMPI, donde ha obtenido certificaciones y registros, así como reconocimiento internacional en propiedad intelectual. De la misma manera es docente y cuenta con más de 10 años de experiencia profesional, especializándose precisamente en esta materia de propiedad intelectual. Queremos agradecer muchísimo que haya aceptado el día de hoy la invitación para platicarnos sobre este tema. Buenas tardes, licenciada, bienvenida. Hola, Laurita, buenas tardes. Encantada de estar aquí con ustedes, licenciados. Es un honor para mí estar aquí, como lo mencionaste, en mi alma mater. Y bueno, pues, como lo decía el licenciado Leal. Gerardo. Sí, soy Leal. Leal. Muy leal. Pero mi nombre es Gerardo. Gerardo Leal. No, Gerardo. Bueno, muy bien, tú no te preocupes. Bueno. Vamos a hacer una cuestión aquí de aclaración para derechos de autor, ¿no? Exactamente. Pero bueno. Excelente. No. Muy bien, licenciada. Ahí, para entrar en tema y romper un poco aquí el hielo,
porque siempre, bueno, pues claro, por supuesto las cámaras imponen. A mí me gustaría incluso que nos pudieras comentar, si nos puedes dar un pequeño preámbulo de la importancia que reviste lo que tiene que ver la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, porque pues se dice muy sencillo, pero esto no es algo que venga de unos meses para acá, de un par de años para acá. Incluso en la carrera yo creo, y como conocedor o conocedores del derecho, creo que en la carrera nos faltó puntualizar este tipo o este apartado de conocimiento, porque no todos conocemos lo que tiene que ver con los derechos de autor, no todo tiene que ver con marcas y patentes, y no tenemos una materia que nos pueda permitir aclarar este tipo de situaciones. De ahí la importancia de profesionalizarnos. Entonces, si tú nos puedes comentar qué es el INDAUTOR y qué es el INPI, te lo voy a agradecer muchísimo. Ok. El INDAUTOR es la institución en donde nosotros vamos a hacer el registro sobre los derechos de autor. ¿Qué obras son las que vamos a registrar ahí? Son las obras de, como usted mencionó, del intelecto. Obras como música, artística, literarias, dibujos, fotografías. Todas estas cuestiones son las que nosotros vamos a registrar ahí. Inclusive, ahí le estaba comentando a Laurita que hay un artículo que es el 5º que nos dice que no hay necesidad de que las registremos. ¿Por qué? Porque ya nos pertenecen desde el momento en que nosotros las plasmamos. En ese momento ya nosotros somos los creadores de esa obra. Ya nos pertenecen, ¿sí? Sin embargo, la realidad es que necesitamos hacer este registro. ¿Por qué? Porque es la manera en la que nosotros le vamos a decir al mundo entero que nos pertenece algo. ¿Por qué? Porque si no, estamos obligados a demostrar que nosotros los creamos. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a registrar en INDAUTOR, nuestras obras. Y la parte del INPI, pues ahí vamos a registrar lo que son marcas, que se divide en dos. Marcas y patentes. Patentes, bueno, pues es la parte de los modelos de utilidad y de los diseños industriales. Estas son las cuestiones que vamos a registrar en el INPI. ¿Podemos registrar en ambas instituciones? Claro que sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque para tener la máxima protección, podemos registrar, digamos, creamos una marca y ese logotipo lo podemos registrar como dibujo en derechos de autor y la parte de marca en lo que es el INPI. Entonces estamos teniendo un certificado por parte de INDAUTOR y un título de marca por parte del INPI. Entonces nosotros tenemos una protección amplia. Sí, licenciada, creo que es un tema bastante importante que la gente pueda conocer qué es lo que se puede registrar o se debe, qué es lo que no se puede registrar, porque también hay ciertas limitaciones en estos registros. Pero me gustaría que nos comentaras en términos a lo mejor generales, qué es lo que yo requiero. Por ejemplo, si quiero registrar el nombre de mi marca, vamos a pensar que quiero abrir una cafetería, hago mi logotipo de mi diseño, mi dibujo, pues, de mi cafetería, le pongo un nombre a mi cafetería y a lo mejor quiero vender café o quiero vender una variedad de un café así en grano. Lo estoy pensando ahorita en este momento, ¿no? Es decir, cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos de muchas variantes en las que podemos llevar a cabo un registro y cada una de estas tiene una certificación, por decirlo de alguna manera, especial ante una autoridad determinada. Coméntanos, por favor, en cada una de estas presentaciones en las que podemos hacer el registro de la propiedad intelectual en términos generales, coméntanos qué requisitos necesitamos, cuánto cuesta. A lo mejor mucha gente piensa que no podemos hacer el registro de nuestra marca porque es muy caro o porque cuánto tiempo dura y qué es lo que se puede registrar y qué no. También para que realmente nosotros, como abogados sabemos que es muy accesible el tema de los costos, del pago de derechos e incluso el trámite también. ¿Cómo es que lo pueden iniciar?
Pues en ambas cosas, a ver, para iniciar el trámite para un registro de marca, se necesitan cosas sencillas como, bueno, la parte más importante para hacer ese registro es buscar la viabilidad del nombre de la marca. Teniendo la viabilidad, ¿qué es esto de la viabilidad? Porque siempre todo el mundo, mis clientes, todo el mundo me dice, ya me tienes harta o loco con este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque es vital hacer esa búsqueda fonética sobre si es viable o no el nombre. Esto quiere decir que vamos a buscar en una base de datos del INPI que se llama Marcia, que no exista uno igual o similar registrado. ¿Por qué? Porque si no, el INPI ahora sí que lo más normal es que te lo puede rechazar si tú no hiciste esa búsqueda fonética. Si te encuentras uno igual o similar, el INPI te lo puede rechazar. Y ya de ahí te vas a... Si tú ya buscaste ese nombre que es viable, te lanzas con el logotipo, que es este diseño del que me comentaba la licenciada Laurita. Haces el diseño del logotipo cuando ya verificaste que no existe un nombre, que no hay nada igual o similar, para que no te lo reboten. Entonces ya tienes tu diseño, ya tienes el diseño, ya tienes el nombre de que es viable. Ahora, ¿qué sigue? Pues hacer el registro, que lo puedes hacer en físico, en la Secretaría de Economía para nosotros que estamos en Querétaro, para la gente que vive en la Ciudad de México, pues ahí tienen el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y ahí es en donde nosotros vamos a ingresarlo, o en la página de PASE, que es en donde nosotros vamos a crear nuestra cuenta para poder registrarlo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos nuestro nombre, necesitamos un domicilio, la nacionalidad, este logotipo y algo muy importante, clasificar. Clasificar el producto o servicio que se dedica a mi marca. En este caso, si yo hago zapatos, pues necesito buscar cuál es esa clasificación, es el número 25. Entonces yo voy a poner que es la clase 25 y estos datos yo los voy a vaciar en ese sistema. Y ya con eso ingresamos nuestra marca. El costo es de 2,814 pesos, lo vamos a redondear porque es con centavitos, ¿no? Es de 2,814, no es tan caro. Obviamente esto es si uno lo hace. ¿Sí? Si tú le pagas a un abogado o a un especialista, serán los honorarios ya adicionales. los honorarios son extras. Claro, pero bueno, aquí, licenciada, me gustaría comentarle a la gente, no es necesario, es un trámite administrativo a final de cuentas, no es necesario pues tener el acompañamiento de un abogado. Sin embargo, sí es importante que la gente sepa que el hecho de desconocer el tema, porque a lo mejor no me estoy asesorando, no me está orientando un profesional, es que puede ser que yo haga mi registro y lo haga mal. Porque si es un trámite administrativo, sí, pero existen categorías, por ejemplo, que nos platiques un poquito al respecto. Por ejemplo, si yo quiero iniciar un despacho jurídico que ofrece servicios de abogados, por ejemplo, yo quiero ponerle un nombre, un logotipo, etcétera, manejar ahí una imagen como corporativa de mi despacho jurídico. Bueno, no es lo mismo que si yo hago el ejemplo de la cafetería. Si yo ofrezco servicios, si yo ofrezco productos, si yo ofrezco asesoría legal. Entonces, cuando la gente va a llevar a cabo estos registros de propiedad intelectual, tiene que hacer su registro en la categoría que corresponda. ¿Esto es correcto? Es correcto. Y es tan correcto que ahora sí que al cliente lo que pide, ¿no? Se hace un análisis de qué es lo que necesita. En este caso mencionaste unos puntos muy importantes porque tu negocio puede requerir de varias clases. Entonces, el registro ante el INPI es uniclase. Entonces, este es un error que comete mucha gente cuando no se especializa en este tema y el INPI te mete una notificación y te dice, ¿sabes qué? Es uniclase. ¿Por qué?
porque tienes que registrar en la 6, en la 7, en la 10, en la 45, dependiendo de lo que tú estás ofreciendo. Entonces, como me comentas, si abres, por ejemplo, un restaurante, vas a registrar en la clase 43. Sin embargo, ese restaurante puede tener especialidades y vender productos congelados y ya los mueves en cualquier tienda en cualquier tienda comercial. Entonces, ahí tú vas a necesitar otra clase. ¿Qué tal si quieres sacar gorras, si quieres sacar accesorios o algún otro producto o vasos, ¿no? Termos. En base a ese giro, vas a tener que registrar en esa clase de los vasos, de las gorras, o sea, vas a tener que irte por clases. Entonces, depende la clasificación del registro, depende del producto o el servicio que voy a ofrecer. Así es. Y puede ser el mismo registro de la misma marca, el mismo nombre, el mismo logotipo, pero para diferentes productos. Así es. Y lo importante es que en cada clase nosotros tenemos que hacer esa búsqueda fonética. El que sea viable en la clase 45 no quiere decir que sea viable en la clase 30. Entonces, tenemos que hacer esa búsqueda también. Y sí, tenemos que hacer la búsqueda fonética también en ambas clases para que no nos notifiquen. Perdón. Licenciada, ahí ya nos has comentado de forma muy clara lo que tiene que ver con los derechos, bueno, con marcas y patentes, lo que tiene que ver con el INPI y la importancia que reviste que podamos registrar nuestras marcas, porque pues muy lamentable que pasaran años, que tuviéramos incluso una razón social o que se tuviera un negocio y que de pronto el vecino o se abriera enfrente otro negocio similar y le ponga o le altere alguna letra, pero a lo mejor se escucha igual, no se diga en lo que tiene que ver en prendas o en ropas. ¿Quién no ha visto marcas Levi's o Levi's, ¿no? O Reebok, ¿no? Sí. En vez de Reebok, etcétera. Situaciones de esta naturaleza que a lo mejor en la composición fonética, como tú lo comentas, a lo mejor nadie daba cuenta de ello y hoy nos aclaras y reviste una importancia. La pregunta es, ¿cómo pierdo los derechos de autor si es que se pierden? Y dos, ¿qué pasa si no respeto esos derechos de autor? Es decir, tengo una sanción pecuniaria, tengo una sanción que me daría una prisión preventiva, se comete una conducta delictiva o es una mera sanción administrativa. ¿Qué nos puedes comentar? Claro que tiene una consecuencia administrativa, económica y también tiene que ver con la parte penal. O sea, esta parte de derechos de autor o de la parte de la propiedad intelectual es algo que te metes en problemas con todas las leyes. O sea, te metes en problemas con la parte mercantil, con la parte civil, con la parte penal, con la parte administrativa. Y las sanciones administrativas que te impone el INPI son elevadísimas. Entonces, la verdad es que, como consejo, para toda la audiencia que queremos emprender, generar un negocio, sean estudiantes, o sea, un negocio ya que te dé para vivir, necesitamos registrar la marca como primer paso. ¿Por qué? Por esta parte de que sí es cierto que tenemos mucha gente que se está pirateando el licenciado Valeriano y no sé qué, nos sirve de risa, pero los cachetadones que te da el INPI con las sanciones administrativas son millonarias. Ahorita con la nueva ley las triplicó, o sea, sí se fueron elevadísimas las sanciones y la gente quizás no lo sepa, pero eso lo sabemos abogados, no nos deja fuera del castigo, ¿sí? Ahí me gustaría muchísimo que nos pudieras apoyar, porque estamos hablando, pues por supuesto, un espacio de orientación jurídica, que nos pudieras apoyar cuáles son las implicaciones, cuáles son las sanciones, porque incluso cuántas personas hay que pueda derivarse que ahorita en este periodo decembrino, bueno, no nada más el periodo decembrino, pero siempre que la gente tenga un ahorrito por ahí, pues dice, bueno, pues voy a ir a comprarme determinados productos para poder vender, poder comercializar aquí en mi estado, ¿no? Y a lo mejor, pues en el norte, pues corres a McAllen, pero ya que compres algo alterado, pues está medio complicado. Pero pues aquí, pues vas a la Ciudad de México, no se diga Tepito, y bueno, pues te surtes de todo ese tipo de bagajes, ¿no? Bueno y malo, repito, pero pues muchas personas no dan en cuenta
que pueden cometer un delito y estos son de orden federal, ni siquiera son del foro común. Así es. ¿No? Primero y luego viene el decomiso de la mercancía y no es de que, es que yo soy ambulante o yo soy un tianguista establecido y me estás decomisando mi mercancía. No, espérame, es que esta conducta comete un delito. Entonces, que tú nos pudieras comentar, muy a grosso modo, porque también nos quedan, para ir cerrando este bloque, un par de minutos para ir cerrando este bloque, que nos pudieras comentar cuáles son las sanciones, en tu experiencia profesional, ¿a qué ascienden? Tanto en el punto de vista civil, imagínate en una cuestión de texto, en donde me demandes un daño moral por este plagio, ¿no? En donde yo me adueño de tu propiedad intelectual en una poesía, en una obra literaria, en un ensayo. ¿Cómo se puede cuantificar ese daño? Sería muy importante que nos puedas comentar. Y el otro que te comentaba, si se pueden perder estos derechos de autor. Los derechos, en la parte de derechos de, por ejemplo, de marcas, son 10 años las que nos está protegiendo el INPI. 10 años renovables, ojo, hay que estar renovando y renovando cada 10 años. Si nosotros continuamos renovando nuestra marca cada 10 años, nosotros seremos los titulares. Por lo tanto, nosotros tenemos esa protección jurídica para nosotros decir quién usa nuestra marca y quién no la usa, y nosotros estar lucrando con ella. Entonces, tenemos una marca que puede estar viva por generaciones, porque esto es heredable, lo puedes heredar. Entonces, nada más les vas dejando a tus familiares las condiciones de que tienen que estar renovando cada 10 años, y pues te va a pertenecer a ti esta parte de que si lucran con tu marca, pues tú te vas a beneficiar con ella. En la parte de las cuestiones de los derechos de autor, para las obras literarias, la música y todas estas creaciones, nos avala 100 años después de la muerte, ¿sí? Después de ahí ya pasa a ser pues del dominio público. Es lo que pasó, bueno, a propósito de este tema, es lo que vimos, por ejemplo, con la película de Pinocho. Así es justo lo que pasó. Es eso. Y ya Guillermo del Toro pues ya pudo cambiar y hacer su guión y todo. ¿Por qué? Porque Pinocho es ya del dominio público. Entonces, porque pasaron los 100 años. Porque ya pasaron. Ojo, en México es 100 años. En otros países son 75 años, 50 años, son diferentes. Pero en México son 100 años después de la muerte. Pero sí es lo que pasó precisamente con eso y con la música como de Beethoven, ¿no? Que ya la sonora, bueno, diferentes, digamos, la puedes escuchar en banda, la puedes escuchar en rock, la puedes escuchar en diferentes géneros. ¿Por qué? Porque ya pasó a ser del dominio público. Entonces, sí, ya lo que tú vas a proteger es el diseño, la compostura, como tú lo estás sacando. Entonces, por ejemplo, si tú lo escuchas en una banda de rock, ellos van a tener los derechos sobre esa obra. Y si tú la escuchas en ¿cómo se llama? En reggaetón. En reggaetón, por Dios. Bueno, digo, si tú la escuchas en reggaetón, entonces ellos van a tener los derechos sobre eso, sobre esa obra. Ok. Pero, por ejemplo, volviendo a esta cuestión de Pinocho, la película esta que está ahorita muy de moda, ¿hay posibilidades, por ejemplo, de que la familia del autor, que obviamente pues ya ha fallecido, pueden decir, oye, no, espérate, no puedes poner que Pinocho sea de esta manera o de esta otra manera porque estás alterando la esencia del personaje? ¿Pueden hacer esas limitantes o ya podemos hacer con el personaje de Pinocho lo que queramos? Existen limitantes, sí existen limitantes, porque tú no puedes descomponer, o sea, sí, Guillermo del Toro, por ejemplo, si los que ya vieron la película, véanla, está buenísima. Sí fue diferente ese personaje al que veníamos viendo en Disney, ¿no? Que era el que la había adaptado tanto en caricatura y después hizo el ¿cómo se llama? Una película más live animada, action. Algo hizo de como animada, pero en persona, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, es diferente la adaptación, entonces, pero no se desprende tanto lo que hizo Guillermo del Toro. Sí le cambió. Sin embargo, no puedes hacer que los personajes tengan un carácter
diferente, así como grosero, que vayan o atenten contra el personaje que se tenía en un inicio. Ahí sí. O sea, tiene que ir de acuerdo o tiene que ser ad hoc con la esencia de la obra. Sí, sí, sí. Sí, porque aquí hay, en esta parte de los derechos de autor tenemos dos figuras, que es la parte de derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales es cuando tú tienes esa parte de explotación, que puedes explotar la obra. ¿Sí? Esa se los puedes dar a quien tú quieras. Pero la parte de los derechos morales son los que te pertenecen a ti y eso sí no se pueden ceder, no puedes renunciar a ellos. Y esa parte de los derechos morales contiene esta parte, de que no te pueden destrozar tu obra. Y esa no tiene... Esa no tiene, o sea, eso siempre va a estar ahí. O sea, pueden hacer diferentes versiones, pero... Sí, tienen que mantener el modelo. Digamos, porque estamos hablando de Pinocho. Entonces, si tú creas un personaje diferente, pues tú haces de tu obra lo que quieras. Pero en este caso, se están basando en esa novela. Okay. Yo creo que ahí también tendría que ver hasta como un derecho humano, ¿no? Como una cuestión de si bien es cierto la libertad de expresión, tú puedes modificarlo, pero aquí que no atente contra la esencia. Sí. ¿No? Que no dañe la imagen, la dignidad, la integridad de la esencia. La integridad, sí, no puedes usar un personaje, digamos, que para algo inmoral. No lo vas a hacer malo, no lo vas a hacer para malo. algo inmoral. Entonces, sí, pues siempre estamos sujetos a esta parte de la sociedad, la moralidad, sus reglas. Y todo lo que atente contra esas reglas de la moralidad, ni en marcas, ni en patentes, ni en derechos de autor van a ser legales. O sea, no los permite. Porque fíjate, es buena pregunta. Bueno, quiero agradecer a las personas que están aquí atentas del programa. A mi esposa, que está aquí atenta del programa, gracias. A Alfa Inmobiliaria, felicidades del programa. Pero nos comenta también una compañera aquí del Face, dice Celina, un tema súper interesante, felicidades a su invitada. Y lo más fabuloso que den ejemplos, se entiende mejor. Gracias. Entonces, aquí, por ejemplo, estas canciones, decía la licenciada Laura Méndez, de reggaetón, pues yo he escuchado algunas canciones y más ahora que el presidente de la República, ¿no? Pues hacía una invitación a Bad Bunny para que viniera al Zócalo. Yo dije, bueno, pues a ver, vamos a ver quién es este sujeto, ¿no? Y yo no le entendía porque le decía que... Canta de manera muy peculiar. Yo, caray. Pero bueno, al escuchar algunas letras o tratar de entender algunas letras, porque ahí me apoyé de la juventud, licenciada, le digo a mi hijo, el más joven, le digo, a ver, explícame quién es este personaje. Tradúceme. Y no, me sorprendió luego ahí que hace una playlist. El punto es que, pues obviamente, a lo mejor yo no escucharía esas canciones porque tienen unas palabras que con toda honestidad yo observo que así atentan contra la moral. Con un lenguaje muy sexoso. ¿Eso cómo lo registras? ¿O de plano no se puede registrar? O sí se puede, a lo mejor. Es que ahora sí que tenemos nuestros dilemas. Sabemos perfectamente en el derecho que hay algunas cuestiones que registran que no deberían de existir. Entonces, he comentado varias veces qué se puede registrar y qué no. Hay artículos que nos mencionan, ¿no? De qué se puede. Esta cuestión de inmoralidad, pues hay una autoridad competente que está haciendo ese análisis y la aprobó, por algo la aprobaron. Porque de hecho, también hay marcas, por ejemplo, que mencionan groserías que no deberían de registrar y aún así las otorgan. El artículo 173 nos dice qué registrar y qué no. El artículo 173 de la propiedad, de la protección a la propiedad industrial, nos dice qué se debe de registrar y qué no. Y ahí te dice que malas palabras no. Igual en derechos de autor nos dice qué podemos registrar y qué no. Y sin embargo, los autorizan. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Dice Wendy, ¿te parece bien que podamos regresar con esta pregunta? Es decir, mucha gente habrá quien diga todavía, bueno, entonces puedo registrar lo que sea. Y luego me vas a decir que no. En teoría. Luego, sí, y entonces lo que es bueno para ti no es bueno para mí. ¿Te parece que lo regresamos y discutimos de la pausa? Vamos a la primera pausa de este programa. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Vamos a la pausa y regresamos.
Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso completamente en vivo. Si usted nos hace a favor de sintonizar en este momento, le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, y nos hace a favor de acompañar esta tarde en esta mesa de trabajo la licenciada Wendy Berenice de la Vega, con la cual estamos hablando del tema de la propiedad intelectual y derechos de autor. Antes de irnos a la pausa, ya teníamos por ahí, bueno, no un par de preguntas, sino teníamos una inquietud para ir cerrando ese tema en lo referente a lo que tiene que ver qué se necesita o cuáles son los requisitos muy puntuales para llevar a cabo el trámite de una marca, un patente. Y nos comentaba, licenciada, que tienen estos además un costo de 2,800 pesos. Si pudiéramos puntualizar ese tema para ir desarrollando las preguntas que ya aquí amablemente los televidentes y las personas que están conectadas a la página de Hablemos Derecho nos hacen llegar para podértelas compartir. Maestra, adelante. Muy bien. Una de las preguntas es que ¿cuánto costaba el registrar un libro? Nos comentabas ahorita que todos los derechos para registrar una marca, una patente son 2,800 pesos. Para una marca son 2,814. Lo cerramos. Porque son 2,813.71, creo. Entonces, yo siempre lo cierro en 14. Y para registrar un libro o la parte en derechos de autor, las obras literarias, libros, dibujos, los logotipos, la música, ahí el costo es más económico, es de 300 pesos. Eso era en este año, ya va a subir el costo en enero, ¿sí? Les comento que va a subir el costo porque el último día para ingresar el costo de los 300 pesos fue el 6 de diciembre, el cual ya pasó. Entonces, pues ya sube, pero es económico porque no sube mucho. Entonces, está en 300 pesos a 400, pongan, por registro de obra, un libro. ¿Y cuánto tiempo dura? Dependiendo de cómo lo hagan, porque también lo pueden hacer en línea o lo pueden hacer directamente. Aquí en Querétaro, si lo ingresamos, porque hay enlace con Indautor, que está en México, nos tarda unos 2 meses en que nos entreguen el certificado. Es un certificado. Pero el pago de los derechos de los 300 pesos, de los que eran 300 pesos, por ejemplo, yo quiero publicar un libro, publicas. Yo publico un libro y llevo a cabo el registro del derecho de autor. Nos comentabas que los derechos de autor tienen un plazo de 100 años de vigencia, digamos, para que sea reconocido como del autor, ¿no? Para la explotación. ¿Y este costo de 300 pesos también se tiene que estar renovando como la marca? No. ¿Cada 10 años? No. O sea, yo pago 300 pesos 300 hoy. pesos, ajá, y ya te pertenece a ti la obra. Ajá, esa propiedad ya es tuya. Sí, los derechos morales ya son tuyos. La parte que sí puedes estar renovando o todo eso es la parte patrimonial, que es a quien tú le vas a vender esos derechos de explotación. Pero en la cuestión, pues son los 100 años posteriores a la muerte. Entonces le toca a tu familia seguir explotando todavía esa obra. Son esos 300 pesos lo que te cubre. Aquí no hay que estar renovando como en la parte de las marcas, para que no nos confundamos. Entonces, te van a proteger. Es económico. Ya les había comentado yo que el artículo 5 de la Ley Federal de los Derechos de Autor nos dice que no se necesita el registro. ¿Por qué? Porque tú eres ¿cómo se llama? Tú tienes la autoría desde el momento en que la plasmas. Pero para demostrar eso, pues está en chino, ¿no? Entonces, lo recomendado es registrar. En México y en el mundo entero, papelito habla y todo tenemos que tener, pues, nuestros derechos por escrito. Entonces, claro, es una forma, yo pienso que de materializar
pues un trabajo intelectual, ¿no? Su nombre lo dice. Así También es. queríamos preguntarte, licenciada, otra cuestión importante. ¿Cómo se maneja el registro de los derechos o de la propiedad intelectual en general, territorialmente hablando? Por ejemplo, hablábamos hace ratito de este cantante de reggaetón, Bad Bunny, ¿no? Por ejemplo. Él tiene éxitos pues en su país, en Latinoamérica, en México, en diferentes países. Sus obras o sus composiciones, su música, su letra, no sé si él es compositor, pero pensemos que sí, ¿no? Sus discos que saca, tiene que registrarlos en su país o también, por ejemplo, aquí en México. ¿Cómo se maneja el tema del registro, ya sea de marca, ya sea de derechos de autor, territorialmente hablando? En marcas, territorialmente hablando, es nacional. El registro que nosotros realizamos es nacional. Si nosotros queremos tener presencia internacional, tenemos que registrar en los países en los que pretendemos tener presencia. Si es en Estados Unidos, si es en Colombia, si es en Canadá, pues tenemos que hacer el registro en estos lugares. Algo que les voy a mencionar que es importantísimo para que se pongan atentos es que están haciendo fraudes. Las cuestiones del INPI es pública y también derechos de autor, son públicos. Entonces, tienen acceso gente buena y gente mala. ¿Y qué están haciendo, Laurita y Gerardo? La gente mala está haciendo fraude y te están mandando a la gente que mete un registro, les están mandando a sus casas que tienen que pagar cierta cantidad, casi exactamente 9,000 pesos, para que tengas presencia internacional por tu marca. Y te mencionan, el INPI ya te otorgó la marca fulanita de tal, a ti, Laurita, y para que tengas presencia internacional y yo te proteja tu marca, necesitas pagar 9,000 pesos. Deposítame en Scotiabank, Santander, de bancos, y la gente cae. Porque obviamente pues te llega un recibo hacia tu domicilio y caes. Claro, porque Entonces, acabas de hacer el trámite. Acabas de hacer un trámite, sabes que tienes una marca y si no la tienes en proceso, pues sabes que tú metiste algo al INPI, ¿no? Y ellos pueden conocer la marca, tu número de registro, tu trámite. Todo. ¿Por qué? Porque es público. Esto se encuentra en las bases del INPI. Así como les comentaba en un inicio que tenemos que revisar la viabilidad, hacer esa búsqueda fonética en la base del INPI, que es el Marcia, ahí viene, es una radiografía. Viene quién metió la marca, cuándo la ingresaron, a nombre de quién, teléfonos, domicilios, logotipo, todo. Entonces, con estos datos, esta gente está haciendo mal uso de esos datos. Son hasta datos sensibles, ¿no? No deberían de estar publicados. Están públicos precisamente para que uno haga esa búsqueda y hasta se puede llegar a cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, si a mí me interesa tu marca, Laurita, y digo, ay, es que me compite, te voy a hacer una propuesta y te la compro. Entonces, eso es como algo bueno, positivo, claro. Es algo positivo. Sin embargo, estos canijos le están usando de manera para confundir a la gente y o sea, tiene un alto índice delictivo eso, o sea, realmente son millones y millones de pesos. Salió un reportaje, por ahí lo tengo, de cuánta es la gente que han defraudado. Muchos demandan. Mis clientes luego me hablan, oye, me llegó este papelito, ¿qué quiere decir? Le digo, es fraude. Y ya les había dicho que algo que ustedes no contraten, me marcan. Una chica ya estaba así enojada, me dijo, estoy al poder de mi dedo de pagar esto. Tú no me dijiste que lo tenía que pagar. Y yo, es que eso es fraude. Y se los digo, les mando un correo con su título de marca y les digo, tienen que renovar cada 10 años, tienen que hacer declaración de uso de la marca. Esto de la declaración de uso ya es algo nuevo que puso el INPI para las marcas, que es decirle que sigues usando tu marca en lo mismo que lo solicitaste. Si tú no haces esa declaración de uso a los 3 años de que te otorgan tu marca, te la caducan. No importa antes de los 10 años. Ajá, antes de los 10 años. Entonces hay que tener un cuidado con nuestras marcas y eso, querida audiencia, es
de cada uno. Si ustedes no cuidan su marca, si ustedes no cuidan sus obras, si ustedes no cuidan, ahora sí que su trabajo, su esfuerzo intelectual, pues alguien más se los vuela. Sí, yo también leía ahí, señora maestra, yo leía ahí también un artículo de una marca de bicicletas muy famosa y que pues de pronto pues las nuevas innovaciones tecnológicas la dejaron en desuso. Creo que era Vimex, una marca así, no recuerdo muy bien. Y que una persona dijo, oye, me interesa comprar tu marca. Yo le quiero potencializar porque las quiero hacer eléctricas y ya quiero posicionarme en tu marca que ya está reconocida. Entonces, es bueno y malo, como todo. ¿No? Sí. Es como el registro público, que por eso es público, que a veces habrá quien le pueda dar, gente que le pueda dar un mal uso a este tipo de actividades, pero en el ejercicio de la profesión pues, lo necesitas que esté público, ¿no? Sí, claro. Para hacer, insertar algún embargo, un aseguramiento de bienes, etcétera, etcétera. O sea, es muy necesario, pero como todo en la vida, pues hay mucha gente que pues necesita también tener tantita inteligencia y luego sorprender a alguien que no tenga tanta, pues para que se pueda cometer el fraude, ¿verdad? Simple y sencillamente. Nos comenta, licenciada, para cerrar aquí, las preguntas que nos hacen y que, bueno, usted puede seguirnos preguntando y de cualquier forma le haremos llegar todas las preguntas a la licenciada Wendy, que nos hace favor de acompañar esta tarde. Nos dicen, bueno, ¿y en qué se basan estos costos del registro? ¿Por qué me habla uno de 2,800 y otro de 300 pesos? ¿En qué estriba esto? Pues en esas cuestiones pues son las que pone la autoridad, ¿no? O sea, yo no puedo decir por qué deberían de ser similares. Y de hecho, porque las dos tienen una misma importancia, ¿estás de acuerdo? En importancia son lo mismo es que yo registro iguales. una marca Así es. a que registro una obra literaria. Así es. Y sin embargo, vemos que la de derechos de autor, o sea, la parte de indautor, tiene una mayor cobertura, ¿no? Porque tiene 100 años después de la muerte. Pero esa, acuérdense que esa pasa a ser del dominio público después de esos 100 años, después del fallecimiento del autor. Entonces, si te vas a la parte de marcas lo puedes tener por generaciones. O sea, hay marcas, no sé si pueda mencionar por ahí alguna marca. Menciónala, ya ¿Sí? mencionaste un por par ejemplo, de bancos, licenciada. Ay, sí es cierto. Ahorita que salgas dejas aquí Luis, tu garantía hipotecaria. sí, Perdón, cierto. tu garantía para... Bueno, Louis Para la Vuitton, fianza. que es una marca antigua, ya tienen muchísimos años. Ese tipo de marcas. Son marcas que puedes tener 500 años a nombre de una familia. Claro que ya como son marcas que crecen demasiado, pues ya se manejan por una persona moral, ya no les pertenecen a una sola persona. Pero el registro sigue. El registro sigue. ¿Cuál es el caso aquí? Aquí lo puedes mantener por generación, de generación en generación. ¿Cuál es el único asunto? Estar renovando cada 10 años y estar al pendiente de las reformas que tenga la ley de la protección a la propiedad industrial. ¿Por qué? Porque son reformas y si nosotros no nos mantenemos al tanto y cuidado de nuestra marca, pues las cosas cambian. Por ejemplo, esta cuestión de la declaración de uso, mucha gente no lo sabe. Y mucha gente, por berrinche, está perdiendo la marca porque dicen, yo ya no te voy a pagar, INPI, porque me la otorgaste 10 años, de verdad. Tengo mucha gente que me dijo, yo ya no voy a pagar eso. Y la pierden. Y en estricto sentido tienen razón. Sí, claro, porque si te la están dando por 10 años. Pero dile al INPI que no. Ah, no, bueno, pues entonces, al final de cuentas, mejor lo cuidamos y hacemos lo que diga su voluntad, ¿no? lo que tenga que ser. Entonces, esta reforma se dio en el 2018, en agosto del 2018. Aplicó 2018, 19, 20, 21. En el 2021 se dieron las primeras declaraciones de uso. La gente que no sabía, se le caducó la marca. Entonces, alguien que vea esa marca y diga que esté al tanto, está disponible porque no hizo la declaración de uso, yo la quiero registrar, lo puede hacer. Claro. Lo puede hacer, entonces tú ya perdiste tu marca, tu inversión. Y lo que eso conlleva. Y lo que conlleva. Lleva tu negocio, lo que te costó gastar en una imagen, en un logotipo, en redes sociales, en publicidad. En un prestigio. En el prestigio. Eso es lo que significa una marca. Claro. Todo eso engloba. Por eso es tan importante el nombre.
cuando vendes esta marca para hacer... Cuando la puedes hacer franquicia. Franquicia, exacto. O sea, lo que puede ser franquiciable, lo haces franquicia. Entonces es un crecimiento. Por eso esta parte de las marcas es el primer paso que uno debe de hacer cuando quiere formalizar su negocio. ¿Sí? Es el primer paso. De ahí te lanzas con la publicidad, te lanzas con todo. O Pues sea, sí, porque si no lo registras... con las personas morales, con todo, porque eso también me confunden mucho. Así, gente, no me digas en las escuelas, oye, pero es que yo ya tengo mi marca, la registré con un notario. No, lo que hiciste fue una persona moral, o sea, tú ya creaste no es tu lo persona mismo. moral, no es lo mismo. La ¿sí? razón social en no este es caso. lo mismo, la razón social no es lo mismo que una marca. Pero puedo llevar a cabo mi trámite ante el INPI, ante el INPI, registro mi marca y luego de ahí a lo mejor mi marca se llama como sea. Sí. Y luego voy ante el notario y mi persona moral se puede llevar otro nombre y ahí mismo en el acta constitutiva ingresar los derechos de la marca. Claro, o sea, Al final de cuentas eso sería es un como la patrimonio. parte ideal. Ajá, es un patrimonio. La marca es un patrimonio. Tu marca se puede llamar como tu razón social. O si no, puede ser un nombre diferente. Y le puede pertenecer a tu razón social la marca. ¿Sí? Eso es dependiendo de cuáles son los fines y eso ya es una estrategia con tu abogado y ahora sí que con tu contador, porque sabemos la figura, qué es lo que protege tener esta razón social. ¿Sí? ¿Qué es lo que te protege o qué es lo que te protege más como persona física? Porque para ser dueño de la marca puede ser una persona física o 10 o 20. El chiste es de que al final del día te tiene que dar el 100% de la marca. ¿Sí? Si tenemos dos personas es el 50% uno y el 50% otro. O puede ser 40 y 60, dependiendo, ¿no? Con independencia del acta constitutiva Con y independencia, de las acciones. eso es en caso de que haya varias personas en una marca. O si no, puede ser dueño una persona moral de la marca, desde un inicio. Ok, correcto. Licenciada, otra pregunta que me parece importante, que genera a Para ir veces... cerrando también la idea, licenciada. Sí, que genera a veces algunas dudas. Hay diferentes marcas, hay diferentes productos que nosotros podemos consumir. Por ejemplo, pienso ahorita en un detergente para trastes y todos son iguales o todos son muy parecidos. O incluso voy a un supermercado y el supermercado tiene su marca propia. Y la marca propia es muy parecido en sus colores, en su diseño, a los productos de una marca diferente. ¿Por qué se otorgan estos registros si a final de cuentas pudieran llegar a tener o pudieran llegar a generar confusión en los consumidores? Sí se da mucho. Hay marcas de refrescos que te inducen a ese error y de hecho yo ya caí comprando unos productos pensando que era otro y no te das cuenta porque a ojo de buen cubero vas agarrando todo y lo vas echando al carrito y después te das cuenta y dice, ¡chin! Ya la regué. Sí se dan esas similitudes, en marcas de pañales también se dan, no deberían de darse. Hay que tratar de evitarlo porque pues estas son las cuestiones por las que te niegan una marca, ¿no? El que sea muy similar, en teoría. O te pueden demandar, eso también te salvas. Mucha gente me pregunta, oye, pero es que lo que me acabas de decir ahorita, ¿por qué hay esto tan igual y esto tan igual? Porque no se están demandando entre sí. Entonces, por ejemplo, acuérdense que primero en tiempo, primero en derecho. La marca que metió primero tiene el derecho preferente. Entonces, si yo como la otra marca veo que otorgaron una muy similar a la mía y es el mismo, o sea, hacen cosas similares, yo voy a demandar la nulidad porque me está afectando, me está afectando a mí. Porque el INPI otorgó algo que a mí me está generando daños y perjuicios porque están confundiendo las marcas. Y quieran o no, una marca te da el conocimiento al público de la calidad. Cuando tú hablas de marcas, ya identificas cuál es la marca que a ti te gusta y la compras. Entonces,
Y además tiene un costo, tiene un una inversión costo. y un dinero Claro. para poder posicionar esa marca. Así Maestra, es. si nos pudieras dar en 2 minutos que nos quedan o menos, maestra Wendy, ¿dónde te podemos contactar? Y un mensaje final, por favor. Me pueden contactar al teléfono 4421 84 48 78 y en mis redes sociales. ¿Qué son? Estoy como De la Vega Abogados. Estoy como De la Vega Abogados. Ok. Bueno, igual también ahí a través de Hablemos Derecho, igual por ahí podemos, si nos permites, podemos compartir tus redes. Sí, por favor. Y tu teléfono, porque sí me parece muy importante y creo que es un mensaje que podríamos hablar en todas las áreas del derecho. Es muy importante que la gente se asesore antes de que de manera preventiva busque evitar problemas legales en el futuro. Si es la intención iniciar un negocio, ahora que hay tanto emprendimiento, sí es muy importante que tomen en cuenta este tema del registro de marcas, del logotipo, de derechos de autor, etcétera, y para eso, pues que busquen a una persona que se especialice en el tema. Sí, por favor, porque nosotros como especialistas vamos a agotar hasta la última instancia. Licenciada, si podemos despedir. Claro que sí, pues muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a las personas que nos hicieron llegar ahí sus dudas. Si tienen alguna otra inquietud, no duden en ponerse en contacto. Y pues también gracias al equipo detrás de cámaras, gracias a quien es posible la transmisión de este programa. Agradecemos aquí a Uciel Rivera, a Edith Segura, a Denis Sánchez y por supuesto a nuestro productor Francisco Tobar Molgado. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias y Gracias, felices licenciados. vacaciones. Gracias y feliz Navidad a todos. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio